Bien, buenas tardes. Esto es así sigue siendo como una emboscada emocional. Cada vez que uno viene a estos espacios revolucionarios, uno asume la responsabilidad y la fuerza y la lucha, pero uno no puede dejar de sentir en el corazón el amor, la fuerza, la lucha de tanta gente que lo acompaña, y sobre todo a mi comandante Chávez, ¿no? Sentir que está vivo, que está dentro de mí. Y tengo la responsabilidad en esta asamblea, en este congreso, de hablar de postulado de mi comandante, ¿no? Es una tremenda responsabilidad. Hasta mañana, cuando fui al féretro de mi comandante, yo voy casi toda la semana y hablo con mi comandante. Le pido sabiduría, reflexión, carácter, valentía para enfrentar la lucha diaria. Y le pedí para estar aquí hoy. Voy a hablar de su postulado, de lo que yo entiendo que él trató de llevar adelante en vida y ahora más allá de la vida, en una tremenda doctrina y tesis que ciertamente mi comandante murió hace 127 días, es como ayer. Cuesta todavía pasar el tiempo, pero lo más significativo para mí de esto es que a estos 127 días yo puedo tener el honor hoy de presentar ante ustedes parte del entendimiento de lo que es la doctrina de Chávez, que esa está viva ahorita y que va a vivir por muchos años, no tan solo entre nosotros en nuestro corazón, sino que ahorita se está sembrando, ahorita se está haciendo patria en muchos pueblos del mundo. Y eso para mí es verdaderamente un honor, acompañar a mi comandante Chávez, ser parte del estudio de su pensamiento, de su doctrina, y además estudiarlo. Una de las posibilidades que me da esto como estudiante es poder seguir desarrollando lo que yo entiendo de lo que nuestro comandante Chávez nos dejó, ese postulado académico tan maravilloso y tan rico, en este caso el del poder constituyente. Y es algo muy significativo, porque a partir de la propuesta de mi comandante Chávez, de lo que es la Asamblea Constituyente por vía democrática, y sobre todo para llegar ahí, en principios, ¿no? Y después haber realizado la Asamblea y lo que eso significó desde el punto de vista práctico, es un manantial, es una universidad de la vida, ¿no? Y yo pasaré toda la vida estudiándolo. Yo llevo casi ya un promedio de 12 años estudiando el pensamiento de mi comandante Chávez. Recuerdo que mi comandante Chávez me decía que yo era un fundamentalista. Tú eres un fundamentalista, me decía. Saludos, mi general. Sí, yo me dediqué a estudiar al pensamiento de mi comandante Chávez, y yo efectivamente fui su guardaespaldas, su escolta, ¿no? Qué honor tuve de compartir, cuidarle las espaldas a mi comandante Chávez, ¿no? Y después acompañarlo en la Asamblea Constituyente, ser uno de sus soldados, ser uno de sus cadetes, defendiendo esa doctrina en esa tremenda mesa que fue de discusión política, la Asamblea Constituyente. Y después, bueno, todo lo que ha sido acompañarlo durante todos estos años, y que ahorita, cumpliendo las órdenes de él,
Él me dijo, cuando salí de ser su escolta, me dijo: tú aquí, al lado mío, me matas. Tú tienes que mantenerme vivo en el pueblo. Y eso es lo que estoy haciendo, manteniéndolo vivo en el pueblo. Esa es mi tarea ahorita revolucionaria. En principio, quiero agradecerle a todos los organizadores de este evento, a todos los camaradas, compañeros. Sé el esfuerzo que han hecho para hacer esto posible. Tenemos llena la asamblea. Un aplauso para nosotros también, porque vale la pena esto, ¿no? No ha sido sencillo poder materializar toda esta propuesta. Y todas las personas e instituciones, empezando por el gobierno revolucionario del presidente Maduro y todas sus instituciones nacionales, estadales, los gobiernos regionales, municipales, que han hecho posible esto, que nos están acompañando de una u otra manera, pendiente de esto, porque hay un interés fundamental de todos los revolucionarios acá, y es sembrar, es discutir, es mantener vivo y ser muy celoso y cuidadoso del postulado y el pensamiento de mi comandante Chávez. Así que esto para nosotros, más allá de un honor, más allá de un trabajo importante académico, es una responsabilidad ética para cada uno de los soldados de la revolución, mantener, conservar, discutir, entender y por supuesto sembrar el pensamiento de mi comandante Chávez. Y en esta materia de lo que es el poder constituyente como tal, yo agradezco a mis compañeros y colegas que han venido trabajando en esto. Hemos estado en otras oportunidades ya trabajando esto, nos pusimos de acuerdo allá en Ecuador para materializar esto. Y la propuesta de nosotros, este grupo que está acá, más otros que hay otros que no han venido, que no pueden venir ahorita, pero cada vez estamos siendo más. Y están invitados todos ustedes, camaradas, amigas y amigos, a que se integren a esta gran propuesta. La idea es hacer del poder constituyente una posibilidad de solucionar, de construir esperanza y vida en todos los pueblos del mundo. Por eso es que esa idea de que el poder constituyente es una alternativa para la crisis mundial, pero sobre todo para nosotros los que tenemos el honor, los que compartimos eso, de saber que estamos ahorita en un momento ciertamente de nostalgia, dolor, ya ha ido pasando un poco, nos hemos ido elevando, pero ciertamente la oposición política venezolana se dedicó y se ha dedicado en los últimos tiempos, desde la enfermedad de mi comandante y sobre todo cuando mi comandante murió, ellos se llenan la boca diciendo Chávez murió, y se burlan de nosotros. Chávez murió, Chávez murió. Y bueno, hoy, a partir de hoy, andamos ya en una campaña política, nosotros ya un poquito recuperados, agarrando fuerza, porque ciertamente el corazón se le abre a uno, las piernas le flaquean cuando uno ve sembrado a mi comandante. Pero cuando ya uno empieza a ver lo vivo de mi comandante Chávez, cómo está tejiéndose no tan solo en Venezuela sino afuera, uno empieza a tener la fortaleza, y entonces uno no se va a burlar de la oposición, porque la oposición es parte de esta revolución. Así es uno de los postulados de Chávez, ¿no? Por eso la revolución democrática, participativa. Pero tener que haber hecho esa oposición en algún sentido, en algunos momentos salvaje, no toda, pero buena parte de ella, con acciones criminales muchas veces, haberlas hecho parte de esta revolución democrática, darles la oportunidad de que se midan democráticamente, han perdido, pero que se midan democráticamente es una oportunidad para nosotros de poder demostrar de que sigue la revolución democrática
y que la estamos acompañando, la estamos llevando adelante en otros espacios, que sabemos que esta doctrina, ese postulado es fundamental para empezar a transformar y para seguir transformando parte de lo que el mundo y la crisis del mundo está viviendo. Así que vamos a trabajar un poquito con esto, ¿no? Yo debo introducirme con esto. Esta es mi tesis de grado. Parte de lo que está aquí es mi tesis de grado del doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Central. Aquí estoy un poco más cómodo porque estoy con el pueblo. Allá mis tutores y mis tutores y algunos compañeros que yo tengo en la universidad tienen una idea muy, pero muy racionalista o digamos elitesca de lo que es el pensamiento, ¿no? Y de lo que es la intelectualidad, lo que es la academia. Pero para ustedes también, para ellos también va. Yo espero este año ya terminar la tesis y esta es la primera presentación de mi tesis en Venezuela acá. De parte de ella, van a ver una parte nada más y la van a ver de manera bien ligera, ¿no? Pero espero este año hacerlo en la Universidad Central de Venezuela. Están invitados todos para que vayan a ver la defensa de mi tesis, porque quiero que estén, y esta es la invitación abierta, quiero que estén todos los profesores de la derecha, quiero que estén todos los intelectuales de la derecha, quiero que estén ahí para debatir todo lo que es el pensamiento de esta revolución bolivariana que está vivo, que es un postulado del comandante y que se ha metido en esa universidad, aunque la traten de secuestrar, aunque la traten de llevar ahorita, lamentablemente, a esta situación que estamos viviendo. Pero por eso defender mi tesis es un trabajo revolucionario, no es un trabajo académico y no es conseguir un galardón. Me siento responsable, hijo de Chávez, me siento compañero de mis camaradas en ese espacio para transformar el pensamiento revolucionario que todavía en Venezuela es cierto que hemos avanzado y es cierto que hay una distancia entre lo que viene pasando en algunos países, lamentablemente, y lo que nosotros hemos podido avanzar. Pero también es cierto que en Venezuela estamos todos los días apretaditos. Aquí no podemos dormir ni un día. Esta revolución vive la amenaza, el continuo ataque, no tan solo de la derecha en Venezuela, sino del imperialismo y todas las fórmulas que el imperialismo tiene para tratar de detener, para tratar de secuestrar la revolución. Y por eso este es nuestro principal legado. Ahora, ya vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la idea de esta tesis? Bueno, fundamentalmente, hablar de postulado del presidente Chávez en materia del poder constituyente es como dije, es un reto académico, es un reto político también, porque obviamente y necesariamente hay que irse a todo lo que es el origen, todo lo que es el desarrollo y la evolución de lo que pudiésemos llamar el pensamiento constituyente. Y aunque no es el tema de esta conferencia, pero necesariamente tenemos que entenderlo, que hay un origen para nosotros, que es más o menos lo que pudiésemos llamar la modernidad, quizás a finales del Renacimiento y la modernidad. Todos los grandes pensadores que han trabajado sobre el poder constituyente y ciertamente lo que han sido impulsores de la tesis constituyente, todos prácticamente son del siglo XVI, XVII.
y viene justamente con lo que pudiésemos llamar el término de esa alta Edad Media y el surgimiento del Renacimiento como fórmula y teoría política. Y es ahí donde algunos pensadores importantes para el momento, fundamentalmente Grocio, unos un poco más avanzados, Pundelford, han venido desarrollando, y esto es esencial para entenderlo, porque esto es donde la revolución bolivariana y la tesis de mi comandante Chávez tiene cambios importantes y doctrinarios, y que demuestra, a mi juicio, que nosotros en Venezuela, y la propuesta que ha hecho mi comandante Chávez, tiene cambios fundamentales y ha transformado la teoría y la evolución de ese pensamiento. Pero fundamentalmente, para esa primera transformación hacia la modernidad, pudiésemos llamarlo, ahí se dan 2, 3 debates muy importantes. Por supuesto, lo que es la concepción de la soberanía. La soberanía, ¿cuál era? Venimos de ese estado feudal, venimos de el dominio que tiene el papado como institución política, el principado como gobierno político, y el desarrollo que aún con los cambios que viene haciéndose para esa futura modernidad mantiene sin duda alguna elementos del absolutismo que van a tardarse y que en la modernidad van a ser también parte de la publicación, del encuentro de esos elementos que se fundamentan o se hacen y se presentan en el Estado burgués. Es decir, ¿qué quiero tratar de explicar? Que el elemento como la soberanía, lo que hoy hablamos, el poder popular, los camaradas que están allá de barrio adentro, un saludo a mis amigos cubanos y mis hermanos cubanos y a todos los camaradas allá, que estamos trabajando allá en el pueblo, donde muchas veces no llega un servicio, donde hay problemas de inseguridad, donde quizás no está una atención plena de la educación, pero es ahí en ese espacio donde aquí en Venezuela nosotros estamos desarrollando, aquí lo llamamos el poder comunal, y esa es justamente la tesis fundamental del presidente Chávez, haber cambiado el Estado burgués y sembrar lo que es el Estado comunal. Eso es una de las grandes tesis del presidente. Pero ese trabajo que hacemos allá de atender a ese pueblo, de ser como hermanos, participar con ellos, que tienen algunas pobrezas, que algunos no han podido ir y desarrollarse en la escuela, no tienen la propiedad adecuada, muchos que vienen incluso de otros países y vienen a compartir con nosotros y a hacerse en esta revolución, algunas veces viviendo con la inseguridad. Pero allá nosotros tenemos una política aquí en Venezuela de atención, tenemos una política de compartir, tenemos el pueblo trabajando con el pueblo. Eso es parte del Estado comunal. En el surgimiento de lo que fue esa concepción de la soberanía para la modernidad, eso no existía. Esa soberanía entendida como la burguesía emergente, los comerciantes que se iban haciendo propietarios y que discutían con el poder divino, con el derecho divino, que era el derecho que estuvo vigente durante casi 1000 años y que el Renacimiento y posterior la modernidad trató de cambiar. Sin embargo, esa concepción de soberanía estuvo prácticamente apartando a pobres, al pueblo, a enfermos, a extranjeros. Si no se era propietario, prácticamente no se podía
ser ciudadano, no se podía ser soberano. Y aunque esa tesis es un poco más tardía, ya para 1700 y 1800, pero es ahí el desarrollo que hay, la evolución de ese pensamiento con la soberanía, con el Estado, con la violencia, con la propiedad y con la propia espiritualidad y religión, se desarrolla de una manera prácticamente absolutista, donde surge y emerge ya para 1700 y 1800 la teoría, uno de los teóricos más importantes, que es heredero de todos estos pensadores, pero fundamentalmente de Rousseau, a través de su tesis de la soberanía popular y a través de la voluntad general, sus dos grandes tesis fundamentales. Justamente uno de los grandes representantes y de los grandes hacedores de esa teoría es el abate de Sieyès. Ya estamos hablando de 1700, ya estamos hablando de entrada a la Revolución Francesa. El abate Sieyès, un cura que lleva adelante una propuesta a través de varios de sus tratados, el tercer estado, representante del clero, apoyando a la burguesía y a la aristocracia. El cura, con unas facultades intelectuales importantes, todo un académico, se le considera y se le llama el ingeniero, el mecánico, el constructor del poder constituyente. O sea, nosotros no podemos estar aquí hablando de poder constituyente. Chávez no puede presentar una propuesta constituyente sin necesariamente no tener que entrar en el abate Sieyès. Y esto es importante, porque aunque es teórico, aunque tiene que ver con la historia, resulta que nosotros en nuestra asamblea constituyente tuvimos constituyentes de la oposición que fueron representantes de esa tesis y que, siendo pocos, lograron poner en la Constitución un sello Sieyès. Recuerdo, fui constituyente, al abate Escarrá, recuerdo al abate de Brubercaría, el abate de Conbella, y cómo defendían primero el Estado burgués, es decir, el Estado propietario. Surge de un esclarecimiento, de un entendimiento, de una reflexión que lo da, por cierto, la opinión pública a través de los medios de comunicación burgueses. Es decir, una especie de evaluación, una especie de inspección al ciudadano que tiene las condiciones para evolucionar a la burguesía, que tiene las condiciones para ser propietario en la burguesía. Entonces tiene que saber leer y escribir. No puede ser mujer. No lo digo yo, lo digo Sieyès, por favor. Las mujeres no tienen derecho a eso, porque las mujeres no tienen las condiciones biológicas, psicológicas. Es un chiste para nosotros, pero es terriblemente horrible. Eso pasó durante casi un siglo y algo. Y aunque ciertamente la derecha y el pensamiento burgués ha evolucionado y ahora las mujeres son sujetos, pero tiene que ser mujer propietaria. Mujer que no sea propietaria, eso de ser madre del barrio, hay nada de eso, eso no va para allá. No puede. Entonces, los medios de comunicación son el escaneo del sujeto, propietario del sujeto, ciudadano del que vota, de que cumple las condiciones capacitarias, censitarias para poder llegar a ser burgués. Y como decía este travieso cura, tiene dos grandes visiones, o tiene dos grandes momentos. Cuando fue a la Revolución Francesa y llevó su gran tesis de el tercer estado y el poder constituyente, una pieza sin duda alguna extraordinaria,
que tiene elementos teóricos muy importantes y que sin duda alguna cambian y forman el lenguaje, la metodología para hacer el Estado burgués y lo que hoy conocemos como esa democracia representativa. Ese caballero cura es el padre de ese andamiaje. Pero además ese cura, como todo la burguesía, que siempre tiene como dos caras, no se puede ser burgués si no se tiene dos caras. Es decir, se tiene la cara del burgués, del que tiene, y se tiene la cara del diablo que tiene el burgués para hacer lo que hay que hacer para tener. Se tiene dos caras. Entonces el cura, después de que prácticamente lo fríen en las pailas allá, los revolucionarios, el hombre lo llaman, era más ambiguo que cualquiera de estos de la oposición venezolana. El hombre sobrevive a la guillotina y el hombre pasa a ser el gran salvador. ¿Por qué él es el salvador? Porque simplemente es el hombre que le hace la cama a Napoleón y es el hombre representante de lo que algunos historiadores han llamado la Confederación Napoleónica. La idea de renacer en Europa, ese nuevo modelo monárquico a través de las burguesías. Y Napoleón era la figura, y Sieyès fue el que hizo la Constitución Napoleónica y fue de hecho su representante en la Asamblea. Entonces tenemos dos Sieyès, el de la Revolución propiamente dicha y el napoleónico, que después también se le alza a Napoleón. Pero lo más importante de ahí, de ese Sieyès, y perdone que me esté extendiendo un poco ahí, es porque esos son los elementos que esta revolución enfrenta hoy. Eso no es tan histórico ni es tan pasado para nosotros. Nos hacen creer eso y ya vamos a explicar un poco más adelante eso. Pero en esa defensa de la Confederación Napoleónica, del proyecto napoleónico, da la justificación, la legalidad, da la filosofía de por qué la burguesía tiene que utilizar el control, la represión, tiene que tener una institución que permita que la ética del mercado, escúchese bien esto, ética del mercado en el modelo burgués sea lo que se imponga. Y para eso necesita soldados, para eso necesita la Guardia Nacional, de ahí esa es la tesis famosa de Sieyès, para proteger los intereses burgueses. Esa es la famosa tesis de Sieyès. Y eso se mantiene, toda esta teoría. Hay grandes pensadores, hay doctrinarios importantes, hay muchos académicos, sobre todo españoles, que han desarrollado diversidad, libros enteros de esta tesis, pero fundamentalmente es la misma. El Estado burgués, el Estado propietario, la soberanía y la ética del mercado, y eso se mantuvo y se ha mantenido durante prácticamente desde aquel 1800, 1700 y tanto al final, 1800 y 1900, se mantuvo durante casi 200 años y tanto. Que, como dije, en esta Asamblea Constituyente en Venezuela, nuestros constituyentes de la derecha fueron a defender esa tesis. Hay otro teórico que necesariamente tengo que mencionar, me perdonan una vez más la extensión, pero es indispensable mencionarlo, porque Antonio Negri es un académico, un marxista comunista italiano, desarrolló su tesis fundamental del poder constituyente. Es uno de los teóricos, está vivo hoy en día, estuvo preso de la Brigada Roja Italiana, tiene extraordinarios libros, el primero El poder constituyente, El imperio, Anomalía salvaje, tiene una cantidad de tesis muy importante para desarrollar su concepción de lo que es el poder constituyente, de lo que es el sujeto social,
de lo que es el Estado revolucionario, la revolución permanente, de lo que es las armas populares, muy importante esto, el control o la obtención de las armas populares, lo saca de dos teóricos fundamentales, de Spinoza y de Maquiavelo, en su gran tesis. Este profesor Antonio Negri tiene el estudio de él, se basa en 5 revoluciones. La revolución renacentista propiamente dicho de Maquiavelo, agarra a Maquiavelo como gran teórico, ese Maquiavelo destruido, ese Maquiavelo que es desvirtuado académicamente, y lo revive desde el punto de vista de lo que se ha llamado por algunos académicos la ética en Maquiavelo y la virtud en Maquiavelo. A través del sarcasmo y la ironía, como hay la vía de la consolidación de la soberanía popular. Muy interesante. Pero este profesor además trabajó en la Revolución Inglesa, sacó de la Revolución Inglesa un elemento fundamental, que es el elemento de la propiedad o la materialidad de la tierra, de un autor muy famoso de su tesis, Oceana de Harrington, que es un maquiavelista también, pero que desarrolla, este aristócrata desarrolla a través de 2 elementos fundamentalmente, la ley de tierra y también lo que pudiese ser parte de lo que es el desarrollo económico a través de la ley de tierra, no es ley de tierra como nosotros la conocemos, realmente son como ordenanzas para tratar de hacer la equidad de la producción de la tierra en la materialidad, es decir, utilizando el trabajo como elemento fundamental del trabajo de la tierra, y esto es muy importante que se entienda para poder comprender después un poquito a Chávez. Para poder tener igualdad, libertad e independencia a través de ese trabajo en la tierra de producción. El profesor Negri también trabaja sobre la Revolución Norteamericana, saca un elemento fundamental que es la expansión, esa idea de la conquista, y que muchos de nosotros hemos visto en la película del oeste, perdónenme la gringada, cuando vemos que lanzan una flecha y donde caen la flecha llegan y conquistan. El profesor Negri agarra más o menos esa ilustración para entender cómo la conquista que hubo en el norte, en Estados Unidos, sirvió para desarrollar el elemento de la libertad a través de los espacios territoriales. Muy interesante esa tesis. Y agarra algunos elementos del estudio de Jefferson, de Adam, de Jay, para poder darle teoría fundamental a eso. Agarra la Revolución Francesa, por supuesto, y agarra las contradicciones, las ambigüedades de Rousseau en su tesis de la soberanía, pero ciertamente de la voluntad general rousseauiana para crear la igualdad de los sujetos sociales. Muy interesante esa tesis del profesor Negri, que coloca a un negro y a una mujer, a un indio, a un industrial, a un profesional igual, a través de ese postulado rousseauiano de la voluntad general, manipulado y consolidado en Venezuela por la interpretación que tiene Sieyès de esa voluntad general para poder dar la igualdad de mercado, la igualdad de la ética de la propiedad. Y por supuesto agarra la revolución, también agarra la revolución latinoamericana, trabaja un poco con la revolución latinoamericana. Él se refiere no en ese trabajo propiamente dicho, en otro trabajo, y este profesor es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Antonio Negri vino a Venezuela cuando se hizo aquí la propuesta de la reforma constitucional, y ciertamente se reunió con el presidente Chávez. Para nosotros entender y hablar, estudiar el postulado del presidente Chávez en esta materia, necesariamente tenemos que entender
que Negri hizo un aporte importante en esa segunda etapa, perdón. Entonces el profesor Negri presenta a través de algunas curiosidades, pudiese llamar yo, no muy consolidadas, sus evaluaciones en algunas de estas repúblicas latinoamericanas, y pone el ejemplo de Brasil, un poco el ejemplo de Venezuela, para decir la posibilidad de la igualdad justamente de caracteres, sobre todo en el ámbito social, en el aspecto social. Y finalmente trabaja con la Revolución Rusa, y de la Revolución Rusa saca dos elementos, o tres elementos fundamentales, de Lenin, de Marx, saca el elemento de la cooperación del trabajo, muy importante, el estudio sobre el trabajo, también de la propiedad, es un académico extraordinario, para justamente debatir todo lo que es esta discusión de la ética del mercado, a través de la usura y a través de otros elementos que se presentan en el mercado, que Marx muy bien lo explica y que el profesor Negri rescata para poder hablar de eso. Entonces, he tratado rápidamente, así, de hacer una especie de balance en ese recorrido y esa evolución de dónde viene ese pensamiento del poder constituyente, esa doctrina del poder, la acción constituyente, en Sieyès a través de ese estado burgués, y en el profesor Negri, que al igual que Sieyès se le considera un ingeniero y utiliza incluso el símil de la maquinaria del poder constituyente, solamente que él lo ve y lo refiere al deseo constituyente, al principio constituyente, al acto constituyente, a la ruptura, pudiese también uno llamarla constituyente, a la expansión y a la constitución propiamente dicho. El profesor Negri dice que en el caso agarra la constitución norteamericana, y la constitución norteamericana de algunos de sus postulados lo saca como elemento fundamental del principio constituyente, que hoy en día están vigentes en Norteamérica, y que para él su tesis es que en Norteamérica hay una revolución ahorita en marcha a través de esos postulados que están en los principios constituyentes, que están en la Constitución. Es una tremenda tesis. Ahora, el trabajo fundamental mío es Chávez. Decía que el presidente Chávez no se quedó en un simple sueño, en una posibilidad de cambiar cosas o esperar que cambiara. Él fue el constructor de todo esto, y la figura de Chávez es fundamental sin duda alguna. Y yo tengo que referirme a él en este momento, porque él es el ícono, emblema, el sujeto constituyente. Yo tengo un artículo, creo que entregaron algunos artículos por ahí que lo he denominado el principio constituyente. Chávez, principio constituyente. Chávez es fundamental para esto, ¿no? Sin embargo, él mismo nos advierte que no hay certamen. Él mismo nos deja claro que no hay caudillo necesario. Él mismo nos deja claro que no se trata de él, se trata de un pueblo que está decidido a ser patria. Y sí, él como líder de la nación, como líder revolucionario de los rebeldes que se alzaron el 4 de febrero y el 27 de noviembre, como el hombre que estuvo en la cárcel La Dignidad, él empieza a darle forma al andamiaje de la posibilidad de ir construyendo una plataforma que lo lleve al poder. Y no es poca cosa en esos tantos días que lleva Chávez. Atentado, intento de que lo matan en la cárcel, lo descalifican, lo vinculan con yo no sé cuántas cosas, para quitarle la orientación, la definición que el presidente Chávez viene haciendo de ese Estado revolucionario, de ese Estado comunal, como yo lo entiendo que él nos los presentó. Llegó al poder, muchos de nosotros estábamos después del 4 de febrero, del 27 de noviembre en la cárcel, estábamos resistiendo, negado a la idea de que por la vía constitucional, democrática, podíamos llegar al gobierno y tener el poder, y que además aún llegando así no íbamos a poder hacer los cambios.
Y tanto es así que nosotros lo creíamos, pero también lo creía la oposición y lo creían los gringos. Los gringos no le daban unos días al presidente Chávez cuando llegó al gobierno. Y el presidente Chávez tuvieron que matarlo ahorita para poder sacarlo. No tan solo llegó, sino que transformó, creó una doctrina, creó cuadro. Primero para llegar al gobierno, esa es la primera etapa. Llegar a la etapa de gobierno, ¿para qué? Lo vimos ahorita en el discurso, ahorita, en el video. Y es muy importante, y aquí están los elementos fundamentales de Chávez en su postulado del poder constituyente. Primero, la retórica, el lenguaje, el uso de la historia revolucionaria, elementos fundamentales que vienen desde todo ese proceso de resistencia nuestro, desde los indígenas nuestros, es en todo ese discurso de, esta es la instalación de la Asamblea Constituyente, pero la llegada del gobierno de Chávez está dividida en tres grandes actos, vamos a llamarlo así. El primer acto de Chávez es haber firmado el decreto de llamar a unas elecciones democráticas para ver si querían o no Asamblea Constituyente. El primer día, imagínense, un hombre llegó al poder y todo eso, y lo están esperando en la bajadita con cuchillos. Vamos a ver qué va a hacer este. Los gringos, aviones, amenazas, el Fondo Monetario, todo el mundo no va a poder, sindicatos, no sé cuántas cosas en contra de Chávez y su idea revolucionaria. Acompañado de un pueblo, Chávez fue tejiendo eso. Y lo primero que dice, mira, vamos a medirnos. Y si la gente dice que quiere una asamblea constituyente, vamos a la asamblea constituyente. Y es el primer acto que él hace. El segundo acto es importante, convoca al pueblo a la Academia Militar de Venezuela. 1999, febrero. Claro, son cosas, detalles. El poder constituyente y una asamblea constituyente no se ejerce desde las universidades, no se ejerce desde laboratorios políticos de partido, se ejerce desde el pueblo. El poder constituyente está en el pueblo. ¿Qué hizo Chávez ahí? ¿Usted sabe qué significó en el año 99 cuando el ministro de la Defensa era el yerno de Caldera? Cuando estaba la DC completica. Los escoltas de Chávez eran de la DC completica del pasado. Los militares, todos fueron los que nos persiguieron a nosotros después de la rebelión del 92. Todo el alto mando. Todo lo que finalmente vimos el 11 de abril. La parrandera de los generales estos. ¿Y Chávez qué hizo? Primer acto. Pueblo, véngase para adentro de Fuerte Tiuna. Poder popular dentro de Fuerte Tiuna. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Álcese militares, no hagan los cambios, que aquí está un pueblo que respalda esta propuesta. Segundo acto político de Chávez, llegando al gobierno. Y el tercero, cambiar al ministro de la Defensa. Es decir, Chávez agarra al gobierno, agarra a los militares que lo conocen y pone un acto más de Chávez, de sabiduría, de valentía. Pone a un general que es de la CIA a ser ministro de Defensa con Chávez. Que él lo sabe que es de la CIA, Chávez no es ningún tonto. Salazar Rodríguez. Le entrega la Fuerza Armada para que las comande. ¿Qué ditas aquello, por cierto? Muy difícil. Venía el Departamento de Estado, los escoltas de Chávez los entrenaba el Servicio Secreto Norteamericano y la CIA, los que cuidaban a Chávez. Nada más y nada menos, la ministro de Economía era la del gobierno de Caldera. Y cualquiera puede decir, bueno, pero Chávez se volvió loco, porque no cambia. ¿Qué pasó? Dos cosas, la participación, vengan, ustedes también están metidos aquí. Ponerlo, vamos todos, porque la idea de la pluralidad, la idea de la participación no es sin la oposición, es con la oposición política.
Nosotros no podemos ver a la oposición antagónicamente fuera de la revolución. Nosotros tenemos que ver dialécticamente a la oposición como parte de la revolución bolivariana. Con el bate Chávez, por si acaso levantan la cabeza, porque siempre levantan la cabeza. Porque, ¿sabe qué es sabroso? Imagínense ustedes, ser ministro de defensa de Chávez, ser de la CIA, hablar con los gringos, tener satélite, comandar a los militares y que le ofrezcan conspiración. Me imagino que debe ser un deleite, eso debe ser una masturbación enorme de ese hombre. Ahora imagínense ser al mismo tiempo subalterno de Chávez. ¿Sí? Inventa lo que tú quieres, pero las cosas son así. Intentó meter a los norteamericanos en La Guaira cuando el desastre de Vargas. Y no sé cuántas maniobras hizo ese general para tumbar a Chávez. Y terminó siendo un subalterno de Chávez. Por cierto, es el candidato a ministro de Capriles Radosky. Pero desarmamos la bomba que nos tenía la derecha en la Fuerza Armada a través de esa accionar de Chávez. Con ellos mismos. Los puso a ellos mismos a interactuar, a realizar, a proceder para hacer revolución dentro de la Fuerza Armada con ellos, que finalmente, ustedes saben cuándo se alzaron, el 11 de abril, fui testigo de eso, era director de la DC, cuando los generales estos, sí que se pueden llamar así, decidieron alzarse. Cuando en Fuerte Tiuna, que es una guarnición, que la van a conocer, eso llamado Conejo Blanco, todo el gobierno colonial o todo el tiempo colonial que hubo en Venezuela en el siglo XIX y en el siglo XX, en los primeros años con todo lo que fue el perejimenismo, el gomecismo, se desarrollaron las guarniciones militares que eran el poder para tener el control político de los estados. Entonces había un gobernador político, pero había un militar que era jefe de guarnición. Y esa dupla del gobernador con el general de la guarnición tenían el control político. Eso es el Estado gomecista. Desarrollado, empezado por Guzmán Blanco a finales del siglo XIX y materializado muy bien por Gómez, perpetuado por Pérez Jiménez y construido a la N potencia por los adecos. Los adecos son los padres porque los adecos le meten lo que llamaron ellos las 3C, una perturbación moral a los militares, donde hace que estos militares sean una especie de guardia pretoriana de esa institucionalidad y de ese espacio. Entonces, ¿cuándo se alzan? Cuando Chávez empieza a construir casas dentro de Fuerte Tiuna. Ahí es cuando empiezan. Entonces se sienten invadidos en su propia intimidad. Vayan a ver hoy Fuerte Tiuna, que es una ciudad hecha por Chávez. Para los pobres, para la gente que no tiene casa. No para burgueses ni para militares. Para los que quedaron de tragedia, que vivían en los lugares más pobres, se les ha entregado su casa y se les está entregando, están construyendo. Y ahí es donde los militares dicen, hay que tumbarlo. Nos invadió, dicen ellos. Todavía no habían hecho todas las reformas en la Fuerza Armada bolivariana. Pero bueno, el Chávez del 99, que va a la constituyente, es asesorado por doctrinarios del Estado burgués, que mantienen la tesis de Sellés acá. Y eso se mantiene hasta el 2007, cuando hay una reforma constitucional, y es importante para nosotros estudiar la propia constituyente. La constituyente de nosotros fue realizada por el presidente Chávez cuando, desde que salió de la cárcel, empezó a recorrer todo el país y fue a todos los pueblos, a las comunidades indígenas, fue a todos los lugares de trabajadores, a la Fuerza Armada, a todos los pueblos, a traer una propuesta de todo el mundo para hacer una constitución. Y esa es la constitución bolivariana, que después la presenta como un proyecto una vez llegado al gobierno.
Cuando el presidente Chávez hace ese debate, se forman debates y debates extraordinarios, eso está contenidos en libros importantes, académicamente, necesariamente hay que revisarlo, porque se dio toda la discusión sobre la propiedad, sobre la soberanía, sobre el Estado-Nación, sobre el poder popular. Una de las cosas más importantes que está en esta Constitución es el elemento social. Un postulado fundamental de Chávez es el sujeto social. El sujeto social, ya voy a ir terminando porque el sujeto social en Chávez es esto que está aquí, perdónenme ustedes por decirle esto. El sujeto social en Chávez es una diversidad de personas, damas, hombres, de todas las condiciones, que tienen el mismo o la misma característica, la misma personalidad política y jurídica para poder desde cualquier instancia del gobierno, fuera del gobierno, poder ejecutar su poder popular. Y yo digo esto que está aquí, perdónenme la expresión, vemos estos rostros, vemos a los camaradas del gobierno comunal, vemos representantes del gobierno en otras instancias, vemos pueblo, vemos personas que de repente tienen algunas condiciones económicas importantes. Todos son iguales. Todos son iguales. Entonces, ¿dónde Chávez? Aquel Estado burgués y propietario, donde hay una ética sobre el mercado, el que más tiene es el ciudadano, el que es propietario es el sujeto. Aquí no. Incluso hace algo más extraordinario para nosotros. Rescata no tan solo esa diversidad sobre los elementos de la propiedad, de la ética, sino de la cultura. Por ejemplo, él en nuestra Constitución, al indígena, el indígena nuestro, que era un sujeto totalmente apartado, pasa a tener un rol protagónico como todos los demás sujetos sociales. Y eso es importante, no tan solo porque, bueno, nuestros pueblos indígenas, con su cultura y la riqueza, pasa a ser un andamiaje, una fortaleza ideológica, humanitaria, de lo que debe ser la nueva república sobre el humanismo, porque fue escondido y fue pisoteado. Y bueno, nos enseñaron durante mucho tiempo, serás un indígena, serás un paria. Peyorativamente nos metieron a alejarnos. Ahora fíjense ustedes, cuando Chávez recupera para nosotros, para la discusión, porque los indígenas son indígenas y si algo nos han ganado es que resisten, venga lo que venga. Si algo debemos aprender de nuestros pueblos indígenas es que seguirán luchando eternamente por la revolución humanitaria, no lo va para nadie. Son los pueblos más dignos del mundo, durante toda la historia han estado ahí. Tenemos que aprender de ellos. Pero cuando Chávez toma de ellos, ¿sabe qué toma? Nada, además de la cultura y todo. ¿Qué hace Chávez para nosotros hoy? ¿Cómo nos llaman a nosotros? Los blancos. ¿Somos nosotros? Los que no somos indígenas. Yo soy indio. Tengo mi... ¿Lo qué? Alienígena, ¿qué? Arijuna. Perdón, mi amor. Pero ¿sabes cuál es el chiste que estoy diciendo? Miren lo que hace Chávez. Miren la importancia de Chávez territorialmente y culturalmente. Chávez agrega a la nacionalidad, a la venezonalidad, a la seguridad y defensa, al territorio, casi la mitad del territorio que había sido abandonado por esa teoría capitalista, por esa idea de la localidad y la propiedad de Sieyé, que se agrupa en municipios donde está el que tiene con qué. Y nuestros indígenas, que vivían en más de la mitad del territorio, que no eran ciudadanos, que eran excluidos, pero ¿saben qué? Irónicamente vivían donde está la mayor riqueza de este país. Las mayores reservas hídricas, ecológicas del planeta. Y entonces Chávez dice, oye, ¿cómo no va a ser eso nuestro si es nuestro territorialmente, si la Constitución lo dice? Pero la derecha, los propietarios, y más de la mitad del territorio nacional fue abandonado y Chávez lo incorporó a nuestra nacionalidad.
Y hoy en día tenemos nuestros camaradas desfilando, el respeto por nuestros pueblos indígenas, tenemos su participación en actos de gobierno, materializando la acción gubernamental a través de su propia cultura, de la educación y sobre todo la sensibilidad y la educación que nos han dado nosotros, lo que de una u otra manera estábamos como que alejados ahí. Y también Chávez incorporó todo lo que fue nuestra plataforma continental, más de la mitad del territorio. Entonces Chávez, el concepto espacial de patria no es un concepto territorial propiamente dicho, aunque tiene que ver con lo territorial, pero el concepto de patria de Chávez es un concepto social y la ética es social. La ética no es del mercado, la ética no es la que hubo durante la Edad Media y parte del Renacimiento, que era del derecho divino, era la idea cristiana de la ética. No, la ética en Chávez es lo social. La patria es lo social. La patria no es lo territorial y no es lo bélico. Hasta aquí, hasta la Cuarta República, y por eso el discurso de Chávez es tan fundamental. Cuando Chávez dice, no se equivoquen, es el pueblo el que tiene. Ustedes en un repertorio no son, ustedes son representantes del pueblo, pero están llamados a desarmar esa idea de la institucionalidad del Estado burgués, del control y de la represión como elemento de la posibilidad de la obtención de soberanía, de ciudadanía. Y Chávez desarma todo eso. Entonces, el postulado de Chávez revolucionario, de llevar adelante a través de el propio instrumento político, transformaciones democráticas, populares, a través de un lenguaje que cambió la metodología, derechos humanos, todo lo que había desarrollado el derecho humanitario a través de toda la evolución del derecho natural y la ley natural. Todo eso lo cambió Chávez. Cuando recurrió a Bolívar y todo el fundamento de nuestro pensamiento histórico, a los indígenas, pero también a nuestro pueblo hoy en día, a los que vinieron haciendo resistencia en los años 60, a esa insurgencia que rescató Chávez y que después le dio la titularidad, cuando Chávez asume el socialismo como bandera revolucionaria, como complemento ideológico, se enfrenta a la doctrina de los gringos, izquierda-derecha, se enfrenta a la Guerra Fría, y parte de la gran guerra acelerada que hay contra Chávez es haber asumido doctrinariamente, ideológicamente esa bandera, con nuestros propios elementos históricos. Y además, no se queda en bandera, no se queda en obtener poder político, en recuperar espacio, es en darle soberanía al pueblo. Por supuesto, ese sujeto social que yo llamo a través de las misiones, misión identidad, misión de mujeres del barrio, misión Robinson, misión de nuestros pueblos indígenas, misión de las universidades, todo. Nuestros ministerios han sido sacudidos por ese sujeto social que desde fuera del gobierno, con instrumentos del gobierno, pero desde fuera del gobierno, ese sujeto social asume gobernabilidad, no con pocos problemas, hay que reconocerlo, pero ha hecho posible la inclusión, la participación, el desarrollo de esos sujetos, sin necesidad que estén en un cargo de gobierno. Eso es un logro del postulado de Chávez para la constituyente. Pero lo más importante y lo más millonario y más fabuloso que nos hizo Chávez es la conciencia revolucionaria. Es cierto que no está físicamente con nosotros, pero tenemos una doctrina, le decía, todo el poder constituyente, sus actos de gobierno, la reforma constitucional, todo lo que fue la enmienda constitucional. Pero antes de morirse, 2 años de muerte, de enfermedades, antes de morirse el presidente Chávez, además de escoger al compañero Maduro, además de preparar al pueblo para este proceso tan duro y difícil, y democráticamente, tolerantemente, permitir que esa posición hasta se burlara de mi comandante en vida enfermo y después ya muriendo se burlaba más. Y lograron engañar a parte de nuestra población.
Pero lo más fabuloso que hizo, ¿con qué se despide Chávez? ¿Y con qué se va Chávez? Chávez se va con una propuesta del proceso constituyente. Chávez nos entrega una doctrina, nos entrega un programa con acciones concretas de desarrollo social, de democracia y participación social a través de todo el territorio nacional y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la Colombia la Grande, de la patria grande, de América, de la bolivariana, de la mirandina, de la chilena. Chávez nos entrega un postulado constituyente. Y se fue, pero nos dejó, a través de un proceso de reflexión y de educación, toda una serie de instrumentos, de sujetos, pero sobre todo de formación y de fuerza moral para mantener la revolución chavista viva, para hacernos a nosotros Chávez, yo soy Chávez, yo soy Chávez. Todo dijo en ese mismo discurso que está ahí, dijo Chávez, y con esto me despido. Yo asumo mi responsabilidad, dijo Chávez. Que vengan las tormentas que sean, que yo las asumo, dijo Chávez. Vienen vientos, pero bienvenido sea para enfrentar esas corrientes y seguir adelante la revolución. Pero nos dijo, prepárense ustedes, porque ustedes son los gobernantes, el pueblo es quien gobierna, el pueblo es el que tiene poder constituyente. Por eso es que Chávez está vivo, por eso es que tenemos que llevar esta propuesta constituyente a tantos pueblos hermanos que ahorita están en situaciones y están en la trampa de la metodología, del lenguaje de la derecha, de la burguesía, de los propietarios. Tenemos que enseñarles que aquí hay un chavismo vivo, que aquí hay una doctrina que no tan solo está viva porque es un sujeto que va a hacer elecciones, sino es un sujeto que construye todos los días su destino. Aquí hay miles de Chávez vivos para llevar adelante esta revolución. Gracias, camarada.